que se llama, ay, espérame, que no encontré el canal, ay, perdón, ahora sí, perdón. Vamos a ver este video de entendiendo las selecciones de Javier Aguirre, procesos 2002, 2010 y 2026, a ver de qué va. Para los que usted, a ver, resumen rápido. Javier Aguirre va a ser el técnico después de 3 procesos en un ciclo mundialista en donde pues realmente pues está haciéndole a como la y se va y pues a ver en dónde termina. Él ya ha sido en anteriores ocasiones técnico de la selección y a pesar de que tiene en carrera buen historial a comparación de otros técnicos, ha protagonizado una de las peores derrotas en la historia de la selección mexicana, aparte del 7-0 contra Chile, que eso fue de Osorio. Fue la eliminación contra Estados Unidos en unos octavos de final en el México, en el Corea-Japón 2002. Así que pues vamos a ver de qué rollo, ¿vale? Así que espero que les guste, ya saben, este tipo de reacciones a mi canal de kik.com/basinc, el link va a estar en la descripción. Y al igual que aviso acá cuando directo en mi cuenta de Insta, que es la de @basinfood. Ahí voy a andar ahí al tiro para que pues subo cada actualización y toda la cosa, ¿ok? Espero que les guste, vamos a darle y chat, voy a estar más activo en el Discord, así que únanse al Discord para que pues ahí estemos, pues vaya, ¿no? Conviviendo, vaya, en el chat general, ¿sale? Vamos a darle. Javier Aguirre para la selección mexicana ha sido el bombero que apaga incendios. El salvavidas en 2002, 2010, ahora 2026. Tomado por muchos como un entrenador viejo, desactualizado, pero por una o muchas razones siempre vuelve. Aquí repasaremos por qué. No sé si desactualizado, pero... A ver, es que a ver, si fuera desactualizado no hubiera dirigido en el Mallorca y los llevó a una final de Copa del Rey, ¿sabes? O sea, yo no sé si va por ahí, la verdad. Es que el Vasco Aguirre se va a convertir en un 3 veces mundialista como seleccionador del Tri. Ese es mi cuau. Aunque sea pedote, aunque sea lo que sea, ese es nuestro cuau. Se borren eso, por favor. ¿Estás un poco ansioso? ¿Yo? Sí, ansioso de que se dé el De pase. sacarme esta madre, hijo. Hijo de mi vida. Todo arranca desde su etapa como jugador, en la que fue referente del América y sin importarle mucho la tradición o la traición, llegó a las Chivas. Con ambas camisetas fue exitoso, además de sumarle el hecho que llegó a jugar en España con el Osasuna. Y bueno, con el Tri de las primeras figuras. El Vasco fue de lo mejor que México tuvo para el Mundial del 86. Un mediocampista aguerrido, de entradas fuertes, con gol y sobre todo con liderazgo. Como jugador sí llegó hasta el quinto partido. Se clasificó en México 86 hasta los cuartos de final. Se midieron a Alemania, todo iba muy bien, 0-0 tiempos extras y los teutones más que mermados, ya que el calor de verano en Monterrey los tenía fundidos, además de que les habían expulsado a un jugador en el segundo tiempo. Así que el Tri tenía todo para ganarlo, para... No mames, estuvieron cerca. El Vasco antes se veía más joven. No mames, en serio, Antonio. ¿Me lo juras? ¿Me lo juras? ¿En serio? llegar hasta las semifinales y en el alargue. Cuando más se acercaban, Javier Aguirre expulsado. Mandado a las regaderas, dejando el encuentro parejo con ese empate a ceros que provocó los penales y como siempre en penales caemos. Así que el Vasco, un posible gran responsable de la no clasificación a semifinales como jugador. De igual manera se le tiene un gran recuerdo en esa etapa, sobre todo por lo ya mencionado, por su liderazgo. Se retiró en el 93 y ese mismo año fue invitado por Miguel Mejía Barón para ser su auxiliar en el Mundial de Estados Unidos. Lógicamente aceptó, preparándose para convertirse poco tiempo después. Es el pendejo que apaga el fuego pero deja el gas abierto. Puede ser, puede ser. Por cierto, si se suscriben aquí en Kik, pueden tener habilitado el TTS, o sea, el text to speech, para que puedan, que su mensaje lo lea un bot y se pueda escuchar en el directo o en la reacción. Así que pues, suscríbanse si ustedes quieren, ¿eh? No sabía que era jugador, pues ahora ya lo sabes, Lexic. Pues ahora ya lo sabes. En un director técnico. Ese mundial es recordado por muchos como la mejor participación de los aztecas en eras recientes. Con esa Pues sí, porque era de local, no mames. gran generación de canteranos Pumas. García Aspe, Campos, Luis García, Claudio Suárez mezclado. Qué pinche selección chingona, güey. Campos, güey. El Sague, García.
No. God, güey, God. Con Saguito, Hermosillo, Ambriz, Ramón Ramírez. Equipazo dentro de la cancha, aún mejor fuera de ella, es decir, en los banquillos. Mejía Barón tuvo como auxiliares a Javier Aguirre y a un tal Ricardo Tuca Ferretti. Al poco tiempo, Atlante le dio su primera oportunidad como entrenador principal, cuando solamente tenía 37 años. Su labor fue salvarlos del descenso. Lo consiguió, pero solamente duró 4 meses ahí. Decidió regresar a España para formarse, para prepararse. Estuvo durante poco más de 2 años conociendo el fútbol de élite a profundidad para devolverse a nuestras tierras dirigiendo al Pachuca. Al Papachuca. Y fue con los Tuzos donde todo cambió para él. A pesar de ser conocido por todo el país y de haber tenido experiencia previa como auxiliar en selección, lo que hizo con Jesús Martínez fue el punto de inflexión en su carrera. Ascendieron en el 97. Para el 98 los tomaba, siendo un equipo que aspiraba a no descender. Y en el 99, campeones del fútbol mexicano, pasando de inmediato a ser uno de los entrenadores de moda en toda la liga. La selección, a su vez, preparaba el Mundial de Corea-Japón de la mano del Ojitos Mesa. Y la cosa no podía ir peor, peligrando incluso el clasificarse a la Copa, cayendo en el famoso aztecaso. Güey, cuando era de moda los pinches aztecazos, en donde llegaba Honduras, Costa Rica, el mismo Estados Unidos a pintarte la cara en casa, güey, era horrible. Yo me acuerdo que en cada proceso mundialista, cuando había esa, porque antes el formato de la clasificación del mundial era un cuadrangular, o sea, una preeliminatoria, en donde dividían a varios equipos varios equipos en 4 grupos, digo, varios grupos en 4 equipos. Y cada uno de esos equipos, los 2 mejores iban al hexagonal final, en donde clasificaban 3 y el cuarto iba a repechaje. Y yo me acuerdo que cuando a México incluso se le llegó a complicar en un cuadrangular, o sea, en una preeliminatoria, siempre daba un aztecaso y salía un pinche equipo tico o un hondureño y a huevo te clavaban y corrían al técnico de turno, güey. Al Papachuca, futuro tetracampeón, cállese. México nunca había perdido en casa un partido eliminatorio, jamás en toda su historia, hasta que dirigidos por el Ojitos se enfrentaron a Costa Rica y remontados, provocando a que a menos de un año, a menos de 365 días del Mundial, despidieran a Ojitos y entonces subieran al cargo por primera vez, siendo este el primer proceso, la primera etapa, el primer rescate del Vasco Aguirre con el Tri. Dejó al Pachuca para sumarse como auténtico bombero y apagar el incendio por el que atravesaban. Le tocaba debutar en un partido crucial, además de ser el que podría dejarlos fuera del Mundial o clasificarlos. El clásico de Norteamérica, México contra Estados Unidos. Entonces, si es malo en selección, no es culpa de él. A resumidas cuentas, no es el 100% culpable, pero sí ha llegado a cometer decisiones en donde él pudo haber tomado la oportunidad de cambiarlo, pero por ese tipo de cosas, mucha gente como que no tiene en buena imagen al Vasco Aguirre, sobre todo las decisiones. Van a ver ahorita en la cronología cuáles decisiones van a hacer. Así se vería su primer duelo como seleccionador de su país. 110,000 personas en el Azteca, triunfo verde. 1-0 con gol de Jared a pase de García Aspe. De inmediato intentaba devolver la calma, pero de la misma forma, de inmediato se alteraba, porque su siguiente partido sería en Copa América. Recién llegado, ya le había tocado vivir un partido con Estados Unidos y ahora viajando hasta Colombia para un torneo sumamente importante, del cual se esperaba muy poco por cómo venían jugando, por los resultados que acarreaban y sobre todo por los rivales, sabiendo que en su grupo tendrían a Brasil. Llegaron a Sudamérica, les pusieron enfrente en su debut a la verde amarela y de nueva cuenta, triunfo azteca. 1-0 con el mismo resultado y el mismo goleador, Jared Borghetti. 2 partidos, 2 triunfos, 2 rivales importantes. Avanzaron le metió gol a Brasil, se dice fácil, Eso solamente lo puede hacer el Memote y Jared Borghetti.
¿Quién lo diría? Grupos llegaron a los cuartos contra Chile y acá no hubo 7-0 en contra. Al contrario, acá México volvía a triunfar, llegando hasta las semifinales, topándose a los uruguayos, y el nuevo Tri, el renovado, el de Javier Aguirre, volvía a conquistar un triunfo. Como siempre, Jared Borghetti y el Capi Aspe. Así que la selección nacional a la gran final de la Copa América. En menos de un mes los clasificaba hasta el último partido del torneo. Todo era miel sobre hojuelas, todo era positivismo, devolviendo la ilusión. Solamente un pero: los expulsados. En esas semis mandaron a dormir a Manuel Vidrio, a García Aspe. Así que disputarían la gran final con dos bajas sumamente sensibles, enfrentando a los locales, a Colombia, y con ellos no pudieron. El torneo de ensueño murió hasta el último momento. De igual forma, un extraordinario resultado, una grandísima sorpresa de estar en la oscuridad a ser los subcampeones de América. Regresaron a... Así, me iré a dormir. Aquel Charlie Gould me está chingando. Yo ni siquiera le digo nada y él me critica por algo que no tiene sentido. Nos vemos, Juan. Nos vemos, descansa. Charlie, deja de estarte peleando. Dios, güey. Enfóquete en esto. Métete al video, porfa. Nuestras tierras para disputar de nueva cuenta las eliminatorias. Y ahora sí, asegurarse de encontrar su lugar en Corea-Japón. Siguieron con un paso perfecto en ellas, tumbando a Jamaica, Trinidad y Tobago, El Salvador, a Honduras, lo que parece y debe Pero al güey ni lo estaba chingando, o sea, sí, pero ya no te enganches, ya, XX. de ser normal, lo que a su vez el Ojitos Mesa no pudo. Finalmente lo lograron, todo muy bien. Incluso llegaron a creer que con este nuevo México, esta renovada idea de fútbol y esta buena generación podrían sorprender llegando hasta los cuartos de Lo bueno que nos iba a ignorar, ¿qué? ¿De qué? final o un poco más. Fue por esto que la federación armó un amistoso con una selección que pintaba para ser top, y de esta forma se dieran cuenta que también estaban parados. Se decidieron enfrentar a España. Pero mejor lo silencio, güey. Estoy peleando con un niño o un chavorruco de 35 años, ¡no! Le hicieron un gran partido a Puyol, a Guardiola, a Casillas, a Hierro. La España. Bueno, no era tan fuerte esa España. Pero Raúl aprovechó la única que tuvo y entonces derrota. Como les mencionaba, él llegó a dirigir al Tri a menos de un año del Mundial del 2002. Así que todo esto ha pasado en un lapso de meses. Y como ya es costumbre y no falla en él, polémicas. No solo por sus declaraciones, sino que también por lo que convocaba, a quienes alineaba, a quienes ni siquiera llamaba. En pleno auge y mejor momento de un nuevo arquero, Osvaldo Sánchez prefería decantarse por uno un poco más experimentado, Conejo Pérez. Atajador, cumplidor, bueno, pero tal vez no tan completo como ya lo era Osvaldo. A ver, para ustedes, ¿quién ha sido mejor portero, el Conejo Pérez u Osvaldo Sánchez? Clavado con ciertas figuras de su Pachuca, dejando fuera a Duilio Davino, quien fue excepcional en el 98, así como también a uno de los mejores jugadores de toda esa era, Pavel Pardo. Por esas tres razones era tema de conversación diaria el riesgo que estaba corriendo. Y si lo mezclamos con que fue él realmente el primer entrenador en aceptar que naturalicen a un extranjero, rompiendo con cualquier línea tradicional al llamar a Gabriel Caballero, peor. Para finalizar con una lista incompleta, uno de los líderes, uno de los que más jerarquía aportaba, Claudio Suárez, lesionado. Así que toda esta ilusión que se construyó en la Copa América del 2001, un año más tarde se transformaba en dudas. Y de esta forma emprendían su viaje al continente asiático. El debut mundialista de México y del Vasco Aguirre como entrenador se dio ante Croacia, una selección que solamente 4 años atrás llegó hasta las semifinales, contando con figuras mucho más reconocidas que los nuestros: Boksic, los hermanos Kovac y en específico Davor Zucker. Pero como ya es costumbre, el Tri, cuando no es favorito, se crece. Se dio junto con el debut del Vasco, el debut de Rafa Márquez, quien lo hizo aparte como capitán. Gerardo Torrado, jovencito, líder del medio campo. Ramoncito Morales, desequilibrante por bandas, y al frente, la dupla matona, Jared y el Cuau. Los aztecas se llevaron los más preciados 3 puntos por la vía del penal, con una ejecución como siempre perfecta del Temo. Segundo duelo, Ecuador, el rival sencillo, con el cual buscarían asegurar su pase a los octavos de final.
Y a pesar de que lo empezaron perdiendo desde el 5º minuto, se le dio la vuelta con un muy buen juego. Jared, el zorro del desierto, y prendiéndola de larga distancia, el borrego torrado. ¡Ojo, México, qué golazo! 6 de 6 puntos, con un estilo de juego muy marcado y para ese entonces arriesgado, moderno. 3 centrales, aprovechando las bandas con los carrileros. Por izquierda Ramoncito, por derecha el Cabrito Arellano. El Vasco y sus pupilos aseguraban boleto a los octavos de final. El cierre, el último duelo, era el más difícil. Ellos sabían que podían descansar, aunque insistían con buscar el primer lugar del grupo, para de esta forma toparse en la ronda eliminatoria a los Estados Unidos. Uy, no, lo que fue ese partido. Digo, no tengo recuerdos de eso porque ya estaba muy morro, pero de lo que me acuerdo que me contaban en su momento, mucha gente estaba como que pecó de soberbio porque decían, Estados Unidos, que esos no pintan para el fútbol. Ya se estaban viendo al siguiente rival en cuartos, si era Alemania o no me acuerdo qué otro equipo era, qué otra selección era, pero ellos ya estaban fijos en los cuartos de final y se les olvidó que Estados Unidos estaba jugando en los octavos y se les pintó cara, sobre todo porque aquí quedó líder con el con el empate contra Italia, que quedó 1-1 con el golazo ese de cabeza de Jared. Lograron quedar ahí hasta en primer lugar y pues la neta era un equipo, un grupo pues no tan fácil, y que dejó fuera, si no mal recuerdo, dejó fuera a Croacia y Ecuador, quedando en primer lugar y ya con miras chingonas a lo que fuera y Su rival más lo que fue ese partido, todo mal, todo mal. conocido, estudiado y vencido. Para lograr eso tendrían que evitar caer ante una potencia que buscaba su clasificación de último momento, Italia. México se mediría a Inzaghi, Totti, Maldini, Cannavaro, Buffon, Nesta, Del Piero, a una de las mejores selecciones del mundo. Y puede ser este el mejor recuerdo que se tenga en Subirse en un escalón con la selección mexicana es para checarse, ¿cómo? cualquiera de los procesos de Javier Aguirre. Ese pinche golazo que metió Borghetti, güey, difícil hacerlo, Un partido completo, plantándole cara a la escuadra azzurra. El Temo con su habilidad penetrando el catenaccio italiano. La línea defensiva de Rafita, Vidrio, Carmona con el conejo atrás siempre sólida. Y el gol es simplemente arte. Un centro del Cuau para un incómodo remate de Borghetti que sigue sin entender, ni él, ni Buffon, mucho menos nosotros, cómo es que logró con esa complejidad, volteado completamente a la portería, ponerla donde la puso, sin tener ángulo, sin tener nada. Uno de los tantos más lindos, raros y difíciles en Copas del Mundo. La selección azteca estaba dejando fuera a los italianos de un mundial. Ellos se relajaron considerando que harían 9 de 9 puntos posibles. La primer fase de grupos perfecta para nuestra nación. Hasta que al final no pudieron con el cabezazo de Del Piero, resultando el encuentro en un empate del cual ambos salían felices. Italia se clasificaba de milagro, México pasaba como líder e invicto. De momento la gestión de Aguirre rozando la perfección. En solamente un año venció a Estados Unidos en las eliminatorias. Recuperó el camino para meterlos al Mundial. Jugó la Copa América, quedó en segundo puesto. Y en su Mundial, a pesar de ser controvertido por las convocatorias, clasificado como primero sacándole un empate a Italia, teniendo una oportunidad. Es que, no mames, ahorita Italia anda valiendo Gaber, pero esa Italia era Maldini, Buffon, Totti, Luca Toni, Alessandro Del Piero, creo que estaba ahí Gattuso, no sé si estaba Gattuso ya en esa selección, creo que, no sé si Pirlo también, estaba Zambrotta creo que también, Cannavaro y ay, no me acuerdo cuál era el otro central italiano, güey. Está por la verga. Sí, no, ahorita esta Italia ya no tiene las figuras que tenía esa Italia, güey. Esa sí era una riata. Esta no, esta sí no es ni de cerca. Casi de oro, ya que se medirían a los estadounidenses en los octavos de final. Y aquí llega el partido, el error, la derrota que lo ha perseguido a lo largo de toda su carrera y que dura derrota, lo seguirá persiguiendo. El famoso y doloroso 2-0.
sabiéndose superiores, sabiéndose favoritos. Se topaban a sus rivales más concurridos, a los que era demasiado común vencerlos. Y esta madrugada mexicana todo fue negativo, pesadilla, tragedia. Desde el 0-1 tempranero, el penal que nunca nos marcaron con una mano clarita, los reclamos del Vasco que pasaron desapercibidos, el que nada le salía a nadie, o el 2-0, el 2-0. Un jovencito, Landon Donovan, finalizando con la desesperación, la frustración y una patada de Rafa Márquez a Kobe Jones. Sí, le soltó una patadota a la Para que verga. todo, absolutamente todo saliera mal. México, después de ilusionar, de poner a la nación entera a soñar, cuando más cercano se sentía el quinto partido, cuando sonaba hasta lógico, se le fue. Se le escapó, se acabó. El Vasco terminaba por dejar a la selección solamente un año después de tomar el cargo, provocado por un fracaso enorme con los vecinos del norte. A partir de aquí se distanciaron sus caminos. El Tri comenzó un proceso con la Volpe, después con Hugo y hasta con Sven-Goran Eriksson. Qué frío, hermano. Mientras él volvía a España para vivir sus mejores épocas como entrenador, sobre En el todo en el Osasuna. Osasuna, donde estuvo 4 largos años en un equipo que siempre aspira a no descender, y con él fueron de lo mejor. Los llevó hasta la final de Copa del Rey, los metió a Europa League, al año siguiente quedaron cuartos de la tabla jugando rondas previas de la Champions. Es más, incluso llegó a ser líder de España por 8 jornadas. No mames, güey. En España es raro porque aquí en México, para mí, Javier Aguirre es un naco de primera. Pero en España hay un canal que se llama, no sé si es de Movistar, pero es como que un canal español que hace tomas a los jugadores cuando están, por ejemplo, en la etapa de reconocimiento de cancha o cuando están en el partido. Y es un güey que lee los labios, pues, y como que trata de hablar, bueno, de descifrar lo que hablan. Y cada vez que hay un partido, cuando estaba el Vasco Aguirre de entrenador, había gente que decía, hombre, es hombre, macho, es una bestia, es una máquina el Vasco. Y así le tienen un respeto bien cabrón, sobre todo Osasuna y el Atlético, güey. Empatado nada más y nada menos que con el Barça de Rijkaard, Eto'o y Ronaldinho, siendo esta la razón por la cual se convirtió en uno de los directores técnicos más buscados, más famosos y más premiados en toda España, consiguiendo el premio al mejor entrenador de la temporada. Todo esto le alcanzó para llegar a dirigir al Atlético de Madrid, uno de los equipos más populares, más importantes y más grandes, donde dirigió y le tocó hacer brillar al Niño Torres, al Kun Agüero y sobre todo a Diego Forlán. Ese Atlético fue los cimientos para que el Cholo transformara al Atlético de un equipo mediocre a un equipo mediocre, pero con dinero y jugando Champions, realmente. O sea, tampoco es como que, ay, los hizo ganadores, no. Forlán, quien fue Pichichi bajo su dirección y hasta bota de oro. Sus primeros 2 años, buenos resultados, peleando la liga, dirigiendo en Champions, su último muy deficiente. Así que en el 2009 el Vasco se quedaba sin trabajo y al mismo tiempo se combinaba el que estaba desempleado con que el Tri, de nueva cuenta a falta de solo un año para Sudáfrica, atravesaba una nueva crisis. Entonces, sin dudarlo un poco, le llamaron y él, sin dudarlo un poco, aceptaba. Misma situación a la del 2002, el bombero Aguirre volvía. Ahora, creo yo, mucho más preparado, experimentado, mucho más laureado, más no diferente en sus ideologías. Porque recién llegó, empezó a armar un desorden total en el proceso que se tenía. Prescindió de casi todos. Así de arranque le dijo a Ciña, adiós. Al mejor naturalizado se olvidó de él. A Osvaldo Sánchez, el portero campeón con Santos, el de mayor experiencia, también le dijo Le adiós. dijo adiós, sí, es cierto. Hizo una limpia bien cabrona. Creo que también corrió a Pavel Pardo y creo que creo que a Cacho también, creo que él corrió. Se trajo a Guille Franco. A regresar a su consentido, a pesar de que era un veteranazo, A los Conejo Carpas, Pérez, Conejo. quien no parecía ser ni la tercera opción. El debate estaba entre Osvaldo y Ochoa, pues él a Osvaldo no lo convocó ni una vez y a Ochoa al final lo terminó por mandar a la banca. Y así siguió. El Guille Franco, otro naturalizado quien había estado borrado desde el 2006, lo regresaba.
A Cuauhtémoc, por sus constantes indisciplinas, lo habían obligado a retirarse del Tri. El Vasco decidía llamarlo y aunque tenía 36 años y aunque estaba olvidado en el Chicago Fire, de vuelta. Pero todas estas quejas mejor se las ahorraban los periodistas, ya que al ver los resultados nadie se podría quejar. Llegó y a la semana siguiente de que se vistió como seleccionador, Copa Oro. Llegó a la final caminando, enfrentándose a su dolor de muelas, a su verdugo, a los Estados Unidos. Y fue completamente despiadado. Le ganaron al Team USA. A ver, pero ese Estados Unidos era un equipo B o C. Porque el Estados Unidos, el equipo A, fue a competir confederaciones en Sudáfrica. Sí, me acuerdo porque fue Copa Confederaciones en Sudáfrica. Y creo que llegaron a eliminar a España. Esa España de que terminó siendo campeón del mundo un año después. Y jugó la final, si no mal recuerdo, contra... Ay, ¿quién quedó? Creo que fue contra Brasil. 5-0 en una final. La humillación más grande en finales de Copa Oro. Aparte de que hizo todo esto sin llamar a los que parecían ser los estelares, a todos los que jugaban en Europa. No estuvo ni Rafa, ni Salcido, ni Osorio, ni el Maza. Fue aquí donde él convenció porque le daba un gran protagonismo a los jovencitos, tomando a 3 de ellos como sus proyectos a seguir. Giovanni, de solo 20 años, Carlos Vela, de solo 20 años, Javier Hernández, de 21, agregándole a Pablo Barrera, de 22, o Efraín Juárez, de 21. La preparación de cara a Sudáfrica, muy buena. Consiguieron el boleto con tranquilidad. Probaba y alternaba con los delanteros, a veces Chícharo, a veces el Guille o Miguel Sabá, quien vivía sus mejores momentos en Morelia. Llegaba Sabá, güey. Incluso hasta llamar al Bofo Bautista. Y antes de viajar al sur de África, los duelos preparativos. Victoria ante la selección chilena de Marcelo Bielsa. Se metieron a Wembley para enfrentar a los ingleses. Ahí el Guille Franco les hizo gol. Cayeron ante Holanda, pero solo por un gol. Y justo antes del debut, triunfo en contra de Italia. Así que llegaban con una inmejorable forma para su segundo mundial. Güey, esta camiseta, a partir de esta, la selección mexicana, bueno, Adidas, lo que era la marca Adidas, empezó a ser popular de vez en cuando meter la camiseta negra. Y la neta, yo me acuerdo que la gente así, rápido quería esa, rápido. Llegó a ser muy solicitada, güey. Chile en su momento pactó bien cabrón, pero sí, me dijo que el Bofo es un sobrevalorado. A ver, es leyenda de Chivas, es ícono de Chivas, pero en selección creo que nunca jugó más allá del Mundial de Sudáfrica, Creo que fue capricho del Vasco. Pues, güey, no mames, jugó contra Argentina y no hizo nada. Firme con sus ideas, decidió quedarse con lo que él creía y no lo que la prensa o la afición le sugería. Sin Chicharito como titular, firme con el Guille Franco. Sin Ochoa, firme con el Conejo. Le quitó el gafete de capitán a Rafa Márquez, se lo entregó a Torrado. Llenó la alineación titular de caras nuevas. Vela, Gio, Efraín o Paul Aguilar. Paul Aguilar también, sí es cierto. Debut clave por ser el primer partido de todos, el duelo inaugural, enfrentando a los anfitriones, Sudáfrica. La idea era el triunfo, era lo esperado y nada de eso. Ellos pegaron primero con un golazo de Shabalala. El Vasco se arrepintió y corrigió. Metió de cambio a Guardado. Sacó al Guille y al cierre Rafita Márquez salvaba la tragedia de debut, con un sobrio empate a unos. Mismo que preocupaba, ya que los otros rivales Francia y Uruguay pintaban para ser mucho más pesados y vencernos los dos, por lo que desde el debut en peligro la participación de México para los octavos de final. Y así como en el 2002 vivió su día de gloria ante Italia, en Sudáfrica se dio en Polokwane enfrentando a los franceses. Uy, debería haber un video hablando exclusivamente de esa selección francesa de Domenech, güey. Creo que si no me recuerdo, decían que que alineaba a los jugadores, armaba el 11 con lo que le decían las alineaciones astrales, un pedacito, güey. No mames, fue todo un pinche caos esa selección de Francia. ¿Cómo clasificó y cómo jugó el mundial, güey? Ellos viviendo una crisis interna.
Discusiones, peleas, un vestidor completamente roto, mismo que supo leer y aprovechar Javier Aguirre, jugando con Rafita como un contención para romper líneas con sus trazos largos, pegándolos al pie de los delanteros. A ver, ¿quiénes son los que están aquí? A ver, el Conejo, Giovanni, Ricardo Osorio, Márquez, El Maza, Héctor Moreno, Efraín Juárez, Carlos Salcido, Guille Torrado, perdón, y Carlos Vela, güey. Ahora sí respetó su jerarquía, le devolvía el gafete de capitán, aunque siguió necio e insistente con el Guille como 9 fijo. Él volvió a fallar, a decepcionar y entonces ajustaba. Chícharo a la cancha, Cuauhtémoc el veterano a la cancha y justamente ellos dos los 3 puntos para la historia. Un trazo perfecto de Rafita para un amague de Javier Alloriz y el festejo que se le botaban los ojos a él y a millones. México venciendo a Francia, a los subcampeones del mundo, y al poco tiempo un penal a nuestro favor. Otra ejecución soberbia de Cuauhtémoc, fiel a su estilo, perfilándose de frente sin anunciarle a Alloriz hacia dónde lo cobraría, tomando una larga carrera hacia atrás, pegándolo al poste donde jamás llegaba el portero galo. 2-0. Victoria sumamente festejada, victoria que casi nos metía a los octavos de final. El Tri, 4 puntos de 6 posibles. El cierre del grupo, ya ni para qué les cuento lo que pasó. Uy, no, lo de ese pinche partido contra Uruguay. La alineación, como siempre, Guille al frente. Y ahora sí, ni con sus ajustes ni sus cambios se pudo. Perdieron 1-0 con un cabezazo de Suárez a centro de Cavani. La realidad es que esto era normal. Ganarle a Forlán, a Eddie o al pistolero sonaba muy complejo. Afortunadamente, como existía esa huelga interna de los franceses, ellos terminaron por perder con Sudáfrica, así que nos salvaron para conseguir con solo 4 puntos el boleto a la siguiente ronda. Aunque como lo hicieron de segundo lugar, esto significó el que se enfrentaran a Argentina. Si México me da la sensación que no es favorito. Uy, cómo fue esa pinche rueda de prensa, güey. Nadie se le va a olvidar cómo fue esta pinche rueda de prensa. No volteó a ver a la cara a la gente cuando esto fue previo al partido. Y lo peor de todo es que decían que ya tenía contrato ya firmado y nada, estaba esperando a que México quedara eliminado y luego agarrar al nuevo club. No me acuerdo si era de nuevo a los Asuna o a otro equipo, pero no mames, sí se mamó acá. Favorito de nadie, que estamos abajo en las apuestas, que los favoritos son ellos y que no tenemos ninguna posibilidad. Vamos a verlo en 90 minutos, a ver si somos No mames, viendo así, güey, ya sabías que México iba a perder, güey. Desde que los ves así, capaces de cambiar el curso de la historia. Ninguno, no tengo ningún mensaje que dar. Yo creo que la gente ya nos da por perdidos. Hasta aquí llegamos, como siempre. La albiceleste, nuestro auténtico verdugo. Por mucho que nos hayamos adjudicado el que siempre nos crecemos con los grandes, con Argentina, aunque nos crezcamos, generalmente perdemos. Así les pasó en 2006, en la Confederaciones del 2005, en la final de Copa América del 93 o hasta en Qatar 2022 y acá, en Sudáfrica, ni crecidos ni... A ver, ¿quiénes eran los O hasta en Qatar 2022 y acá. A ver, ¿quiénes eran los de Argentina? En Sudáfrica, Chiquito Romero, De Michelis, Burdizo, Heinze, Di María, Pipa Higuaín, Messi, Tevez, Mascherano, Otamendi, güey, y Maxi Rodríguez, no mames. Decretó que Efraín no veía así la cámara el domingo, ¿no? ni crecido. ¿Cómo que decretó que Efraín? No, bueno, a ver, es que se manejaba la versión de que la razón por la que traía la gorra así era porque ya se había filtrado a medios de comunicación de que ya tenía un contrato firmado con un club, no me acuerdo con quién fue,
y que nada más estaban esperando a que México terminara su alineación y como que se daba a entender que no quería dar la cara porque pues se le decretó, porque se le filtró esa madre. Entonces es como complicado, ¿sabes? Igual y puede ser el ángulo de la cámara, pero güey, no mames, o sea, estás todo el rato viendo hacia abajo, no mames. ¿Qué pinche mensaje estás dando, no? Ni victoriosos. Sí, hay polémica. El primer gol del Apache Tevez estaba en fuera de lugar. Después, el error imperdonable de Osorio, Sí, lo de Osorio se mamó. garrafal para cerrar con un golazo inatajable de Carlos Tevez. Un tanto de la honra que de poco sirvió de Javier Hernández. 3-1. La realidad es que esto fue lo esperado. Al ver cómo jugaron en la fase de grupos, no se imaginaba el público una sorpresa ante Argentina. La realidad es que esta participación se resume en el duelo ante Francia y ya. Me he quejado bastante y he sido muy insistente con el tema del Guille Franco, y es que sí, cómo falló. Pero para mí, otro de los grandes errores que cometió Javier Aguirre es que durante el Mundial cambió todo su esquema. Por ejemplo, en los primeros... Ah, sí es cierto, nunca repitió alineación. En los 4 partidos de este mundial, nunca repitió la alineación. Siempre cambiaba la formación y los jugadores. partidos jugó con un 4-3-3, con un contención, un solo delantero. Ahora con Argentina cambió todo para jugar con 2 delanteros. Un 4-4-2. Un 4-4-2. Mandó como titular al Bofo, quien ni siquiera había jugado, a Guardado. Mandó a la banca a Vela, a Efraín Juárez lo decidió poner como lateral cuando lo había estado usando como interior. Así que todos estos cambios y ajustes muchas veces desbalancean, desequilibran y confunden a los propios jugadores. Y si existe en México un entrenador que nos ha enseñado a morirse con la suya, es justamente el Vasco. Pues en Sudáfrica no murió con la suya y simplemente cayó sin exigirle nada a la Argentina. Me parece que este segundo proceso fue sumamente insípido. Por sus declaraciones que visualizaban la derrota incluso antes del partido, por su convocatoria, por sus alineaciones, por cómo se murieron de nada. También terminó su etapa junto con el Mundial. Y como fue este proceso peor que el anterior, ahora sí, ya Mira, eso sí, la camiseta está chingona, te voy a ser sincero. nadie lo consideraría. Llegó el Chepo, estuvo el Piojo, Juan Carlos Osorio, malos momentos con el Tata, una mini resurrección con Jimmy Lozano, una super caída en Copa América del 2024 con el mismo Jimmy. Y cómo vendría Mundial en nuestra nación, cómo serían de nueva cuenta anfitriones, ni Jimmy, ni Coca, ni Almada, ni nadie. La federación decidió por tercera vez Javier el Vasco Aguirre. Y como él ya estaba acostumbrado, como él ya no encontraba trabajo con tanta remuneración económica, ¿por qué no? Volvía con 65 años de edad, después de haber declarado solo un par de años atrás que ya no estaba familiarizado con el fútbol mexicano. Ya no lo consumía, ya no lo veía, ya no le interesaba, ya no conocía a los jugadores. Eso dijo mientras... Sí es cierto, mientras está con el Leganés. Y después, bueno, a ver, con el Leganés... Creo que llegó a salvarlos 2 temporadas del descenso. Pero... dirigía al Leganés. Pues luego terminó volviendo a nuestra nación un rato a Monterrey para llenar sus arcas de billetes y después de vuelta al viejo continente. Porque allá tiene su vida, allá es más respetado, allá es más querido, allá sí conoce el fútbol. Pero bueno, a varios millones de dólares y a una tercera oportunidad de dirigir una Copa del Mundo, aparte de hacerlo en casa, sí, nunca se le dice que no. En su nueva y última gestión ha tenido etapas y momentos moderadamente buenos, algunos normales y pocos malos, de los cuales se recuerda ese 4-0 con Colombia. El tema en este mini proceso, en este siguiente rescate, es que no hay partidos oficiales o para medir de buena forma la vara en donde estamos parados. Al ser organizadores de la Copa, se consigue el boleto de forma automática. Solamente una Copa Oro de la cual, hoy más que nunca, se ha perdido relevancia. Obviamente llegaron hasta la final y como siempre midiéndose a los de siempre, a los de las barras y las estrellas. Pero a su selección C, sin Pulisic, ni McKinney, ni Weah, ni siquiera Serginho Dest. Ninguno de los top que hoy tienen por... Bueno, eso sí, yo creo que si hubiera estado en la selección A de Estados Unidos, no sé si lo hubiera tenido tan fácil México, la verdad. Por lo tanto, también ante ellos se consiguió el triunfo, el título. Más allá de hablar de los resultados, de las derrotas, los empates, las victorias
o los enfrentamientos con selecciones grandes, podemos hablar de las formas. Y creo que por momentos, en específico en esa Copa Oro, tuvo grandes formas, gran funcionamiento e ilusión la que generó en el centro del campo con Marcel y Morita. Aunque hoy Marcel fuera. Morita genera dudas en cuanto al nivel por una larga lesión que tuvo prácticamente todo el año. Grandísimo desempeño el que ha tenido con él Raúl Jiménez. Su central por izquierda Johan, su lateral por izquierda Gallardo. Eso sí, las costumbres en él de controversias no dejan de estar. Se ha lanzado ya una prelista o una primera parte de la convocatoria, en la que ha dejado fuera jugadores como Charly Rodríguez, Chiquito Sánchez o Richie Ledesma. Y el problema no es el que los haya dejado fuera. El tema es, entonces, si los vas a dejar fuera, ¿para qué los llamas tantas veces? En específico, a Charly. Hoy asegura convocatoria para futbolistas que pocos visualizaban como el Memote Martínez, poniendo en duda, en riesgo la participación de uno de los más consolidados como lo es Santiago. ¿Cómo va a ser consolidado Santiago Jiménez si estuvo gran parte de la temporada lesionado y no ha jugado? De hecho, ya lo van a correr del Milán. ¿Cómo va a ser consolidado Jiménez? Y claramente también algo que va a ser controvertido una vez que llegue la lista final, Ochoa y su sexta copa. Esperemos no tener sorpresas, ni en la convocatoria, mucho menos en las alineaciones, porque conociendo a Javier siempre estará latente la posibilidad de que en alguno de los partidos decida moverle a todo. Estamos convencidos todos de que esta no es una gran generación. Comparado con lo que le tocó en 2002 y 2010, me parece que es la peor. Ahora bien, sus rivales de grupo me indican que no tendría por qué el Tri no ser líder, sobre todo entendiendo el que serás local siempre. Sin importar la calidad de los nuestros o nuestros rivales, no hay de otra. Si no se llega a los octavos de final, es fracaso. Y suena muy mediocre. ¿Cuántos otros entrenadores han logrado los octavos? Él mismo ya en 2 ocasiones. Pero yo, a pesar de que suene mediocre, tampoco voy a ser un soñador ni un inventor. México no está para cuartos de final. El Tri no tiene los elementos para ser llamado una de las 8 selecciones más competitivas del mundo, por lo que evolución no habría. Es decir, en 3 etapas distintas que abarcan más de 20 años, 2002, 2010, 2026, mi pronóstico sería siempre quedar en la misma ronda, octavos de final. Podríamos entender que con o sin el Vasco, con el directivo que quieras o la calidad que sea que tengan los nuestros, en más de 20 años ni avance ni tampoco retroceso, simplemente estancamiento. A ver, sí, la selección está de la verga, pero no está, yo no la veo así como que la peor de la historia. Creo que pueden dar un papel decente, por lo menos la fase de grupos, porque es de local. Yo creo que hay algunos jugadores que yo creo que sí realmente quieren estar en selección. Caso, por ejemplo, el Tala. Caso, por ejemplo, Gallardo, Eric Lira. ¿Cómo se llama? Fidalgo. El propio Gormiga, Memote. O sea, creo que sí hay. Me preocupa la actitud de los otros que se podrían considerar becados, ¿sabes? Por eso me Esos son los que me preocupan. parece sumamente oportuno el revisar todo lo que ha pasado en este tiempo. Todas las caras nuevas que han llegado, se han ido, los diferentes entrenadores, y aquí seguimos, con convocatorias polémicas del Vasco, con declaraciones que sueltan risas, con resultados que a veces sorprenden para bien, que te llevan al mismo lugar. Parece ser un final triste para una crónica. Lastimosamente yo no encuentro cómo darle un final feliz a esto. Al menos de aquí al debut de la Copa del Mundo, una cosa es el pronóstico, otra lo que suceda. Roguemos, esperemos y tal vez sí soñemos con que esta sea la buena y voltearemos a ver este video burlándonos de mí, de mi pronóstico. Me encantaría hacerlo. Ahora bien, con el bombero, con estos jugadores y con los rivales que nos pueden tocar en 16avos u octavos, simplemente se antoja muy complejo. Sí, muy difícil, pero yo creo que pueden dar algo decente. Yo creo que van a hacer una decente. Yo creo que el principal problema es el partido inaugural, que vaya a ser un desastre el partido inaugural, no tanto por el rival, porque es Sudáfrica,
pero sí por el tema de que te vayan a buchar, de que te vayan a mentar la madre, que los jugadores se caguen, porque pues es un estadio que impone, güey. Entonces, a ver si no les pasa factura. Pero bueno, gente, aquí les dejo el video, suscríbanse, dejen su like. Espero que les haya gustado, cuídense mucho. Bye bye. Yo igual me voy a pasar a retirar, Peña.